Parte también de esta cumbre de la Unipol 2019 es la presentación de diversas conferencias magistrales con el objetivo de analizar los diversos temas para los cuales se ha convocado este encuentro. Ha iniciado la conferencia magistral que estará impartiéndose en relación con el tema de la Guardia Nacional. Lo invitamos a que continúe usted en la señal del canal del Congreso. Al que la mayoría de los mexicanos, vuelvo a insistir, y mexicanas, le apostamos, hay que insistir de nuevo. También nos trajo un nuevo reto jurídico nacional. Dentro de este régimen encontramos el tema que nos ocupa, y es precisamente el de la llamada Guardia Nacional, mismo que no está por demás decirlo, como breviario cultural. Esta ya se encontraba dentro de nuestro sistema desde el año de 1846, donde raíz con la guerra que tuvimos con Estados Unidos es cuando precisamente se crea la misma. Muchos desconocen ese dato, pero aquí está, no es nuevo. Base de un nuevo federalismo, y que como bien lo mandata nuestra Constitución política, dada nuestra soberanía que reside esencialmente en el pueblo, como lo marca el 39 constitucional, para el pueblo, que está instituido para el mismo, y que es ese poder, ese mismo poder soberano del pueblo, debe defenderse. ¿Y quién lo va a defender? Precisamente el propio ciudadano, que se convierte en el depositario del deber de la defensa de la patria y de nuestra nación. Con lo anterior, quiero decir que la denominada Guardia Nacional ha trascendido en todas y cada una de nuestras constituciones. Incluso cabe destacar que en la de Cádiz ya se hablaba sobre la misma, hasta alcanzarlo en la Constitución de 1917. Siendo el espíritu de este espíritu desde las fechas que mencioné, el que la misma se conformara por un cuerpo de civiles, mas no de militares, así es, pero a pesar de ellos, en tiempos del presidente Manuel Ávila Camacho, además de que ya se establecía el Servicio Militar Nacional, también se reforzaron los cuadros permanentes del Ejército y la Armada, teniendo al servicio militar como obligatorio para los ciudadanos desde aquellos tiempos para la defensa de la patria, sin necesidad de atender a este cuerpo híbrido, mal llamado hoy por hoy, la Guardia Nacional. Ahora bien, a título personal, y dada la violencia intensificada en nuestro país y de la cual hemos sido testigos, y que donde supuestamente incluso algunas cifras se ha alcanzado ya el nivel del gobierno anterior que tanto criticábamos, efectivamente es un mal necesario, ¿sí? Un mal necesario el que de momento y de manera temporal se establezca un cuerpo de defensa, pero militar, más no paramilitar, como el híbrido del derecho de la Cuarta Transformación lo ha hecho, reclutando civiles, así es, civiles, para que además de armarlos, revolverlos, porque están revolviéndolos entre las filas tanto de la Policía Federal, del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Armada de México. Ya que, como bien lo manifestó alguna vez que lo escuché al doctor, a mi querido doctor Raúl Plasencia, y que coincido con él, transgrede principios en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque debido a la participación de las Fuerzas Armadas de los conflictos internos, es un uso excesivo el de la fuerza que ejerce la llamada Guardia Nacional. Bien recuerdo cuando también fue aprobada y desaparecida, y eso lo debemos de tener nosotros muy presente, muy recordado. ¿Por qué? Porque pues bueno, como buenos mexicanos olvidamos todo lo olvidamos, pero aquí vamos a recordar una situación, dos situaciones que se dieron, muy importantes, y que tienen que ver con este tema del híbrido de la Guardia Nacional. Cuando fue aprobada, pero a su vez desaparecida, esa ley de seguridad interior, que la recordamos muy bien, espero que sí la recordemos y que recordemos en qué terminó todo en su momento, y también el proyecto del expresidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, del mando único,
y que también todos, incluyéndome yo, lo criticamos demasiado. Estigmatizamos al expresidente Felipe Calderón bajo esta situación. Prácticamente los que ahora pertenecen al partido político oficial, el partido político del derecho de la Cuarta Transformación, se manifestaron absolutamente en contra, y todo eso está constatado, de todo eso hay prueba, tan solo métanse a YouTube y ahí van a ver cómo se manifestaron los mismos que están ahorita aprobándolo. Los que aprobaron la Guardia Nacional fueron los que desacreditaron tanto la extinta Ley de Seguridad Interior, que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación la declaró inconstitucional. También se pronunciaron respecto a lo que fue el mando único y también dándolo como inconstitucional, dado a lo que se quería hacer la famosa gendarmería, si lo recordamos todos, ¿no? Se quería hacer la famosa gendarmería y la criticamos porque el mando único se le iba a dar precisamente al entonces secretario de Seguridad Pública, el ingeniero Genaro García Luna, y fue fuertemente criticado hasta incluso por un servidor. ¿Por qué? Porque no se puede tener un mando único de esa forma. Si se quiere hacer un mando único, hay que hacer diversos cambios, no nada más hacerlos fast track, no hacerlos de inmediato. Está bien que sí es necesario hacerlo, pero no así. Hay que hacerlo paso a paso, no es de inmediato, no es de inmediato este paso. Y en esto sí estuve de acuerdo yo con los que ahora pertenecen al partido oficial, quienes se opusieron en su momento a la Ley de Seguridad Interior y también al mando único, y que es ahora lo que ellos están haciendo con la llamada Guardia Nacional. Un cuerpo paramilitar, vuelvo a insistir, que ese lo debe de quedar muy claro, un cuerpo paramilitar híbrido, pero que bueno, que ahora ya forma parte de lo que le llamamos por eso mismo, porque se está creando un nuevo derecho, el derecho de la Cuarta Transformación. Finalmente, este es un punto de vista personal, pero también jurídico de un servidor, como hay diversos enfoques también y muy respetables. ¿Y por qué no? También político, de un servidor también. Pero bien, habría que analizarse incluso, como lo hicieron con la Ley de Seguridad Interior, por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal y como la misma declaró inconstitucional esta ley, y que es exactamente lo mismo que está sucediendo en este momento con el híbrido de la Guardia Nacional, lo que es decir, o la misma, ahorita encontrándome aquí en esta soberanía, en este Senado de la República, alguien me ha de escuchar, alguien pensante me ha de escuchar con lo siguiente: o se compone, como bien debe de ser, de un cuerpo de civiles, que ese es el cuerpo, ese es el espíritu constitucional y que aún permanece vivo. O se compone esa situación, bien, o se recluta un cuerpo de civiles, pero ¿por quién? Por el Ejército Mexicano, porque también está la Ley del Servicio Militar Nacional, y esa tampoco fue tomada en consideración. O bien, pues bueno, como insisto, y a sabiendas que, bueno, de lo que voy a decir ya finalmente y que a lo mejor seré fuertemente criticado, pero bueno, a mí me gusta hablar como es. Muchos que me conocen saben que yo hablo así y que por eso pues he tenido ya enemigos gratuitos, pero voy a decir lo siguiente. Dada la violencia que se ha desatado en nuestro país y que hemos vivido, lo que tan solo sucedió en Minatitlán y que lo recordamos muy bien, los periodistas que ya han muerto, la violencia que se ha desatado ya en los estados, que está más, ahora sí que valga la redundancia, pero está más desatada que nunca. Quien debe de salir a las calles, pero de manera temporal, en lo que se mitiga esta situación de violencia, efectivamente, es el Ejército Mexicano. Para eso está el Ejército, cuando hay este tipo de casos que nos están entorpeciendo nuestra paz, ¿sí? Ellos son los que deben de salir, que de por sí están saliendo, pero están saliendo con el híbrido de paramilitares, están saliendo con los civiles también, civiles que están armando, y que bueno, también esa es una aberración de orden técnico, jurídico, constitucional. No debemos armar a los civiles de la noche a la mañana, ni tenemos no sé la forma en que estén reclutándolos, ni siquiera se sabe la forma en que estén haciendo el ocultamiento para que un civil ocupe un arma, para que un civil conozca de derechos humanos, y qué tipo de civil,
¿cuáles serían o son los requisitos para poder llevar a cabo esta auscultación? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que sí son ciudadanos, son paramilitares, porque están armados, porque pueden hacer la función de policías, porque pueden llevar ahora sí que a un delincuente o presunto delincuente ante un ministerio público, también se puede hacer eso. Por eso es lo que digo, es un híbrido que no tiene ni pies ni cabeza, aún leyendo la ley de la Guardia Nacional, misma ley que está por encima de la Constitución, pero bueno, vuelvo a insistir, es mejor que sea única y exclusivamente el Ejército, Fuerza Armada y Marina la que de manera permanente salga a las calles a restaurar el orden y la paz de nuestra nación, ya que son instituciones de disciplina, ¿sí?, que no hay que estigmatizar. Son instituciones debidamente, y no me van a dejar mentir quienes se encuentran en el Ejército Mexicano, son disciplinados, no son asesinos, ¿sí? Son instituciones que saben de protección de derechos humanos. Tienen educación, tienen disciplina, y misma que yo la conozco también. Ellos, el Ejército es el que debe de salir, dada la violencia, debe de salir a las calles por el Estado, porque es un estado de emergencia el que estamos viviendo actualmente, dada la violencia. Vuelvo a repetir lo mismo, pero hay que grabarnos esta situación, es muy grave. Y el Ejército es el que debe de salir a las calles para mantener nuestra paz, ya que son instituciones absolutamente preparadas y no la improvisación de una Guardia Nacional totalmente híbrida, porque es improvisar bajo el cobijo de un híbrido dotado de inconstitucionalidad, que no tiene ni rumbo, ni futuro, y ni mucho menos fin. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a don Manuel Alejandro Vázquez por compartirnos sus personales puntos de vista. Muchas gracias. Hacemos un pequeño receso para continuar con la conferencia magistral que nos va a realizar el primer ministro de ciberseguridad en Israel. Unos minutos, por favor. Pues me oferté a poder compartir un discurso con ustedes aquí en la sala para poder esperar al nuevo ponente. Les agradezco pues la atención que puedan brindar a la presente y pues quiero compartirles sobre todo la experiencia en materia de plataformas digitales en medios de educación y sobre todo en la cuestión de seguridad. Ajá. He visto que en este momento han hablado sobre todo de cuestiones tecnológicas y poco se ha hablado sobre la cuestión de la educación en esta materia, ¿no? Actualmente pues existen distintas plataformas educativas que nos permiten acceder fácilmente al conocimiento en las aulas educativas y actualmente existe poca cuestión documentada acerca de cómo se imparten esas materias, ¿no? Y en las instituciones de educación se ha tomado los sistemas a distancia como una cuestión poco explorada, ¿no? Y creo que eso se requiere actualmente en este nuevo gobierno que existe y que se quiere hacer un cambio educativo. O sea, se tiene que tomar en cuenta estos nuevos retos. En este orden de circunstancias es importante también mezclar las cuestiones de ciberseguridad en este tipo de plataformas, porque realmente actualmente vemos muchas plataformas donde han sido invadidas por diversos medios, ¿no? Tanto en la cuestión académica como en la cuestión actualmente incluso de acoso, ¿no? No sé si han tenido la oportunidad de conocer algunas plataformas educativas que han utilizado incluso con comentarios o permiten los comentarios de los alumnos o comentarios de los mismos maestros donde se ha utilizado desafortunadamente para criticar y para realizar algunas cuestiones fuera de foco, ¿no? Yo creo que este tipo de sistemas deben de ser controlados y regulados en ese sentido. Igualmente lo han vivido actualmente los políticos, ¿no? Digo, en diversas plataformas y en el internet, o sea, siendo invadidos incluso en su privacidad. Entonces, este tipo de cuestiones es importante que se empiecen a tomar como nuevos retos de cambio y sobre todo si se quiere llevar la educación a lugares diversos dentro de nuestro país, ¿no?
porque realmente estas plataformas están sirviendo para llevarlos a otros campos y a otros lugares. En ese sentido, mi conclusión versa en esta parte de poder llevar todo este tipo de conocimientos que han dicho acerca de ciberseguridad a plataformas públicas y a plataformas privadas educativas, para poder pues realizar realmente un cambio en esta cuestión y en la seguridad pues obviamente de las personas que realizan y realizamos esta labor. Pues les agradezco los minutos de su tiempo y pues pasemos al ponente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Le agradecemos sus palabras. Y bueno, ahora tenemos aquí a nuestro el señor Alan Lavi, quien es el ministro en el tema de ciberseguridad en Israel, a lo cual le agradecemos muchísimo su participación. Estamos muy honrados de que nos acompañe en este evento y si gusta usted… Sí. Ok, buenas tardes, miembros del Parlamento Mexicano, senadores, diputados, miembros del gobierno, académicos, miembros del cuerpo diplomático. Buenas tardes y shalom a todos. Soy Alon Lavi, soy el viceembajador aquí en la Embajada de Israel. Lamentablemente voy a terminar mi misión aquí dentro de un mes y un poco, después de 3 años excelentes. Y salgo de aquí no solo con gran experiencia, pero también con hijo mexicano. Entonces, soy mexicano por herencia, ¿no? ¿Cómo se dice? Y el tema, voy a compartir con ustedes un poco sobre el tema de ecosistema de ciberseguridad en Israel. No voy a entrar en el parte técnico, pero solo una visión de Israel tiene sobre ciberseguridad. Pero antes… Y disculpe con mi español, ¿sí? Pero puedo imaginarme que mi español es mejor que su hebreo. Entonces, disculpe. Antes que hablemos sobre ciberseguridad, quiero hacer Israel en un vistazo, que conozcan un poco. ¿Hay aquí gente que ya visitaron Israel? Wow, ¿no? Oh, la rectora, por lo menos, qué bueno. Entonces, Israel, solo que sepan, porque Israel está en las noticias muchas veces, pero la realidad es un poco diferente. Entonces, primera cosa que necesitan saber, Israel es muy pequeño. El tamaño de Israel es 22,000 kilómetros cuadrados, que es casi el estado de Hidalgo, no más. La población es casi 9 millones de personas, tenemos 75% judíos, 20% musulmanes, cristianos y otros, como Bahá'í y otras religiones. También, Juan, sí, el país, ¿no? Antes, sí, antes. Es el otro lado. Oh, gracias. El país es también muy diferente de ustedes porque además que estamos en el puente, de aquí voy a Sao Paulo, entonces comencé a estudiar portugués y ahora es una mezcla en mi cabeza, es un poco complicado, pero Israel es un puente entre Asia, África y Europa, ¿ok? Aunque estamos en este puente por la situación política, estamos o vivimos como en una isla, casi. Sí tenemos un acuerdo de paz con Jordania y con Egipto, pero la verdad es que no hay mucho comercio y nadie pase vía estas fronteras.
Entonces, la realidad es que Israel vive en una isla, que es muy diferente de aquí. Ustedes sí tienen retos con sus vecinos al norte, pero al final los números hablan sobre casi 2.000 millones de dólares de comercio por día y 1,5 millones de personas que crucen las fronteras, por ejemplo. También con el sur. Israel es muy diferente, es la primera cosa. Y va a ser relevante por nuestro ecosistema de ciberseguridad. La segunda cosa, estamos faltando de recursos naturales. Sí descubrimos gas últimamente, pero no tenemos ni petróleo, ni agua, ni mineras. O la verdad, hay una minera en Israel, solo una minera, es la misma minera que el rey Salomón usó en sus tiempos para construir el templo. Ahora una pregunta para ustedes, una pregunta, ¿saben quién es el dueño de esta minera en Israel? La única minera en Israel, mexicano. Ahora está en la prensa, señor Encira, ¿sí? Altos Hornos, es el dueño de la única mina en Israel, ¿ok? Para su conocimiento. Pero es nada con qué está pasando, ¿no? Entonces no tenemos muchos recursos naturales, pero sí tenemos algunas cosas interesantes y únicos como el Mar Muerto, que es el lugar más bajo en el mundo. Tenemos claro los lugares más sagrados para el judaísmo, los lugares más sagrados para el cristianismo, los lugares tercer más sagrado para Islam, los lugares más sagrados para Bahá'í, los lugares más sagrados para los drusos. Entonces sí hay la cuna de mucha de la fe monoteísta en el mundo, Israel. Y por esta realidad y por esta situación política que estamos en una isla y hay lamentablemente situación de violencia y de guerra y de muchos enemigos activos, necesitamos crear e innovar muchas cosas, sean en ámbito de defensa, pero también agua. Ya en Israel no faltamos agua, no porque no tenemos agua, pero ya 50% del agua de Israel está producto de desalinización. Gracias. Por ejemplo, Israel reciclaje 80% del agua usada para reusar en agricultura, que es un número increíble. España, que es después Israel, solo usa 30%. Entonces sí creamos muchas soluciones para resolver nuestros desafíos. 2 minutos sobre las relaciones bilaterales. Hemos tenido 3 años muy interesantes entre Israel y México. Estas 2 fotos, en mi opinión, es un símbolo de las relaciones buenas que tenemos. Uno es la visita histórica del primer ministro Netanyahu aquí en México. Es la primera visita de un primer ministro israelí a México y realmente fue algo muy grande para Israel y para las relaciones entre Israel y México. Y también Israel brindó ayuda después del terremoto con 73 soldados rescatistas que llegaron a ayudar y apoyar a México después del terremoto. Y además tenemos TLC, Tratado de Libre Comercio entre Israel y México. Desde 2000, México es el país en segundo lugar en América Latina socioeconómico con Israel. Israel es el primer lugar en el Medio Oriente para México. Hay comunidad mexicana en Israel de 5,000 mexicanos, que no es algo raro. La mayoría de las comunidades mexicanas son en Estados Unidos, un poco Canadá, España, y Israel es también la comunidad mexicana más grande en el Medio Oriente y muchas otras partes del mundo. Y aquí tenemos comunidad israelí, que es israelíes con ciudadanía israelí, y también comunidad judía, muy importante. Hay 45,000 judíos que viven aquí en México, pero es importante entender que son
mexicanos, no son israelíes, no tienen pasaporte israelí, sus papás no tienen pasaporte israelí o ciudadanía israelí, son mexicanos pero del fe judío, y por eso tenemos relaciones cercanas con la comunidad, y la comunidad aquí en Israel son como puente entre Israel y México. Economía es una comparación entre 85 y 2017. Y como pueden ver, es un crecimiento grande, no solo en PIB, en muchos otros. Y Israel ha tenido el suerte y éxito salir de los últimos crisis mundiales en una manera buena. Y la economía creció mucho. Hoy el PIB israelí es bastante alto. Estamos parte de OECD, pero con características muy diferentes. Por ejemplo, Israel es el país con la mayoría de, ¿cómo se dice? Birth ratio. Como nuevos bebés per cápita. Crecimiento, el más grande país en el OECD. Tenemos casi 3 niños por familia, que en OECD ya no es mucho bajo, por ejemplo. Y también estamos en una situación política muy diferente de la mayoría de los países en OECD. Ciberseguridad. Para entender y entrar por qué Israel es tan desarrollada en ciberseguridad, necesitamos hablar sobre amenazas. Y pienso, en mi opinión personal, México tiene cosas increíbles, tienen recursos naturales, tienen gente inteligente, trabajadores duros, tienen todo lo que necesiten. Faltan solo una cosa, que es retos, ¿ok? Desafíos. Tienen todos, tienen mercados para vender, no tienen amenazas de seguridad, etc. Y pienso que en Israel una de las razones principales que crecemos mucho y que tenemos tecnología tan desarrollada es por los retos que tenemos también. Entonces, para hablar sobre ciberseguridad necesitamos hablar sobre amenazas. La mayoría aquí, las amenazas relevantes sobre ciberseguridad en México son amenazas más, voy a decir, económicos, ¿no? Si no me equivoco. Más comerciales, hablamos sobre bancos, sobre extortion, ¿sí? Exactamente, etc. En Israel, en principio, nuestro punto de vista es muy diferente de México, porque la primera amenaza no es este tipo de crimen, ¿ok? La amenaza es amenaza de seguridad misma, ¿ok? Entonces voy a leer, aunque que mi español no es tan buena, pero voy a leer. Es las amenazas que el IDF, la fuerza israelí, Israel Defense Force, los fuerzas de defensa de Israel, el ejército israelí apuntó algunas amenazas que necesitan preparar por estas amenazas. Y como saben, lamentablemente en Israel las amenazas son concretas, de verdad. La semana pasada 2 cohetes cayeron en el norte de Israel, por ejemplo. Hace un mes 500 cohetes cayeron, etcétera, etcétera. Entonces la cuarta amenaza que el jefe de Estado Mayor de Israel anunció es amenaza el ciberespacio, ¿ok? Relativamente nuevo la amenaza, pero vemos su poder. Es la relación de datos y ciberataques. Hoy un cambio en nuestro despliegue a nivel país y dentro del ejército. Hemos hecho cambios
muy significativos con la capacidad de proteger y atacar, preveniendo ataques futuros. Quiero decir, y no sé, hay aquí tal vez gente de Sedena o de Marina, no sé cómo ustedes identificaron la ciberseguridad, pero para nosotros es una amenaza verdad y muy alta. Yo puedo decirle, como embajador israelí en México, que no es algo secreto ni militar, no tengo nada con seguridad, que lamentablemente mi email personal está atacado algunas veces al año. Y sabemos algunos ataques recibimos como es backdoor, entonces yo no sé exactamente directo, algunas sí yo sé, ¿ok? Y estos ataques, por ejemplo, el origen es organizaciones o países, ¿ok? Entonces nuestra realidad es un poco diferente y para entrar en eso, o para hablar sobre el ecosistema israelí, necesitan entender de dónde llegamos, ¿ok? No solo hablamos sobre cómo ahorrar dinero, etcétera, guardar, no ahorrar, guardar dinero, pero realmente proteger nuestro país, ¿ok? Juan. Entonces, ciberseguridad. Israel tiene 10% del market share, del mercado mundial en inversión en ciberseguridad. Ahora, es número grandísimo porque Israel es un país de 9 millones de personas, es nada, es realmente nada. Pero 10% de la inversión en ciberseguridad llega y está usada en Israel. Es la primera cosa. Ahora vamos a hablar un poco por qué, Juan. Ok, el ecosistema, que es también un poco diferente de muchos otros países, es un triángulo con el gobierno en el medio, ¿sí? En el medio. Tenemos un lado, es militar. La inteligencia de Israel está creando muchas soluciones en ciberseguridad, no solo en ciberseguridad, y muchas otras cosas. Y para entender la relación entre las fuerzas de defensa y las necesidades del ejército y la innovación israelí, voy a dar dos ejemplos no relacionados con ciberseguridad, pero ¿alguien aquí usa Waze? ¿Saben qué es Waze? ¿Sí? ¿Tienen Waze en su celular? Ok. Waze es una aplicación israelí que fue creada por 3 oficiales de la inteligencia de Israel que salieron del ejército israelí y dijeron, mira, hay mucho tráfico, ¿qué podemos hacer? Y al final, y después de algunos años, ellos vendieron su aplicación por $1,000 millones. ¿Ok? Y esta relación entre necesidad y soluciones y conocimiento, experiencia de la inteligencia en el ejército israelí es un ejemplo, hay muchos otros. Otro ejemplo, completamente no relacionado con esto, pero solo con el pensamiento, ¿ok? ¿Cómo pensamos? No sé si escucharon, pero Israel o una empresa israelí desarrolló una máquina, una tecnología que saca el agua del aire. ¿Ok? Quiero decir, una máquina que puede poner aquí y después no sé cuánto tiempo va a tener agua para beber. ¿Por qué? Otra vez, ellos pensaron sobre un, no sé, tanque. O vamos a decir 10 soldados. 10 soldados que salgan a una operación afuera. ¿Cuántas aguas 10 soldados necesitan para, no sé, 5 días? Mucho. ¿Ok? Para llevar tanta cantidad de agua es muy pesado, es muy complicado, es más peligroso, van a ser más lentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los ingenieros pensaron, vamos a crear una máquina más pequeña, pueden llevar sin agua, poner donde sean en el medio del desierto y tener agua.
Hoy es una máquina muy usada en el mundo, en lugares que no tienen agua de nada. Entonces, este pensamiento es una de las razones que creamos y tenemos alta innovación. Entonces, inteligencia militar, un lado. El otro lado es academia. En Israel, en todas las universidades, hay una empresa de tech transfer, de transferencia de tecnología. Y esta empresa está encargada no solo de vender aplicaciones y patentes que están creadas en la academia, pero también ayudar y apoyar la academia a crear productos de verdad. ¿Ok? Quiero decir, aquí, excepto de UNAM y TEC de Monterrey, pienso que las universidades no tienen este tipo de pensamiento de nada. No hay tech transfer, excepto en UNAM y TEC de Monterrey. Entonces, si un profesor tiene una buena idea cómo solucionar el problema de las manzanas en Chihuahua, ¿sí? Él no tiene la manera de desarrollar este producto dentro de la academia porque no es claro. Entonces, él va a ganar dinero, la academia va a ganar, ¿quién va a ganar dinero? ¿Quién va a vender este producto? Etcétera, etcétera, etcétera. En Israel hay un sistema muy, muy claro cómo funciona para crear situación que todos los lados van a ganar. La universidad, el profesor y el inversor, ¿sí? ¿Inversor se dice? ¿Sí? Etcétera, etcétera. Hay un sistema que todos ganan y es muy importante. Entonces, este otro lado. Y el tercer es la industria. Industria también en Israel. ¿Por qué no tenemos fábricas de maquinaria, no tenemos fábricas de coches, no tenemos maquiladores, etcétera, etcétera? Sí, tenemos tecnología y desarrollamos tecnología. Entonces, la industria también es parte de este. Y en el medio es el gobierno. Y el gobierno israelí también hay una política muy clara de cómo promover innovación. Hay un fondo muy grande de dinero que el gobierno israelí toma el riesgo e invierte en startups, como en empresas chiquitas que todavía no tienen producto, tienen solo idea y tal vez desarrollaron la primera etapa. Pero el gobierno israelí sabe que la inversión va a crear este desarrollo tecnológico. Entonces, el Israel toma la responsabilidad y el riesgo, invierte en muchas empresas y soluciones tecnológicas pequeños, juntos con la academia y la industria. Entonces, es muy común ver en Israel 3 personas, uno de la academia con una idea, 2 del mercado, juntan juntos con apoyo del gobierno para crear una solución tecnológica. Es muy común y este es el motor de ciberseguridad. Ahora, Israel entendió hace algunos años. Pueden ver un desarrollo, primeramente era Teilá, Nisa, pero el 2010 el primer ministro entendió y anunció que ciberseguridad es algo principal que necesitamos desarrollar y promover. Y la oficina del primer ministro creó the National Cyber Bureau en 2012, una de las primeras autoridades oficiales de un país sobre ciberseguridad. ¿Okay? Aquí, si no me equivoco, y si hay aquí gente de Policía Federal o algo, pueden corregirme, todavía no tienen. Sí tienen CERT en Policía Federal, sí tienen CERT en UNAM, CERT es el centro de... CERT es el centro que va a enfrentar amenazas, ¿ok? Sí tienen un advisor, ¿sí? O un consejero al presidente, o era, no sé, en este gobierno, pero era un consultor al presidente en temas de ciberseguridad, pero no tienen autoridad, ¿ok? Israel sí,
Y esta autoridad está concentrando todo el trabajo, sea tecnológico, para desarrollar soluciones como protegernos, sea de política, política dentro de Israel, política fuera de Israel, y al final, 2014, el National Cybersecurity Authority fue creado. Y hoy es el líder en Israel en todo para hacer integración entre todas las partes que tratan ciberseguridad, porque hay muchos, el ejército, la policía federal, la policía, los bancos, CEFE, etcétera, etcétera, israelí, etcétera, etcétera. Juan. Ok. Identificamos 4 sectores principales en temas de ciberseguridad. Uno es Banking and Finance, que yo pienso que es más relevante para México. ¿Ok? México perdió, no sé si saben, pero pueden ver en la prensa, no es secreto, ¿sí? Pero México perdió millones de pesos en los últimos años por ataques de ciberseguridad. ¿Ok? Uno de los retos es algo al lado. Uno de los retos es cuando una empresa, un banco, cualquier sea, está atacado por ciberseguridad, ellos no quieren contar a nadie. Y cuando no cuenta a nadie, otros no pueden proteger. Es un ciclo muy complicado, ¿ok? Pero sí, México bancos en México, no solo bancos, también instituciones financieras fueron atacados y perdieron dinero, no hay duda. Entonces, el primer sector es Banking and Finance, financiero y bancos, muy importante. El segundo es infraestructura crítica, ¿ok? En Israel está muy relacionado con defensa también. Puede ser CEFE, puede ser agua, solo que entienden otra vez el pensamiento de Israel. En Israel hay un lago pequeño que se llama Kinneret, ¿okay? Donde Jesús caminaba sobre el agua. ¿Okay? El Kinneret era el principal fuente del agua en Israel. Y de allá llevamos agua casi a todo el país. Las bombas, ¿sí? Las bombas que sacan, ¿sí? ¿Estamos bien? Okay. Ataque de ciberseguridad puede ser, ¿no? Las bombas que sacan y llevan el agua a todo el país están dentro de una montaña, dentro de un búnker. ¿Por qué? Por el pensamiento que si alguien va a atacar estas bombas, no vamos a tener agua en las otras partes del país. Entonces, este es el pensamiento. Entonces, infraestructura crítica. El tercer es gubernamental, militar e inteligencia. Ciberseguridad o ciber tiene dos lados. Hablamos hoy sobre ciberseguridad, pero puede hablar sobre el otro lado también. ¿Okay? Entonces, todo este asunto, que es claro, es muy, muy, muy importante en Israel y muy, muy relevante en Israel. Y el otro es, voy a decir lo demás, ¿ok? Mobile, celulares, Internet of Things, empresas privadas, ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los 4 ejes principales que necesitamos tratar y proteger cuando hablamos sobre ciberseguridad. Un poco en números grandes, ¿ok? No sé si ya vieron estos números sobre ciberseguridad en el mundo. ¿No? Ok. ¿Qué ven aquí? Total breaches, quiero decir cuántas ataques, ¿ok? Fueron identificados en cada de los años. 13, 14, 15. Ahora, ¿qué es ataque? Y este es algo muy interesante. Ataque, quiero decir que más de 10 millones de identities, de identidades fueron robados. ¿Ok? Ataque no es un ataque sobre su celular, es 10 millones de celulares. Entonces, en el mundo tuvimos 318 ataques
de más de 10 millones de cada. ¿Okay? En 2015, 429 millones identidades fueron exposed, ¿sí? Robados o algo de este tipo. El mediano es casi 5.000 por cada ataque, 5.000 la palabra que no voy a usar más, casi 5.000 están robados. Entonces los números son grandes. Cuando ahorita estamos hablando, hay ataques y hay acción de ciberseguridad en México y en otras partes del mundo. ¿Okay? Soluciones israelíes. Como pueden ver, no sé si pueden ver realmente, pero es mucho. Todos estos logos son soluciones de Israel en temas de ciberseguridad. Pero hay diferencias en el tipo de ciberseguridad. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un poco aquí y un poco allá. Por ejemplo, aquí hablamos sobre endpoint protection, ¿ok? Cómo proteger su celular y su laptop. Aquí hablamos sobre aplicación de protección, ¿ok? Software que puede usar. ¿Ok? Otro lado para estar con ellos también. Aquí, por ejemplo, hablamos sobre e-commerce, ¿sí? Comercio electrónico, proteger comercio electrónico, infraestructura, protección. Entonces, hay tipos diferentes de empresas con soluciones específicas, porque ciberseguridad no es una solución. Es muy diferente entre proteger su laptop de USB con Trojan Horse, ¿sí? Caballo Troya, y es muy diferente de protegerlo de software, es muy diferente de protegerlo del internet, etcétera, etcétera, etcétera. Y necesita crear la protección específica para sus necesidades. Si hablamos sobre empresa que no puede dar que otras empresas reciben su información, es un tipo de protección. Si hablamos sobre proteger sus emails, es otra cosa. Entonces necesitan entender que la idea es personalizar la solución. Juan. Tengo un minuto más, porque somos israelíes, tratamos de ser al tiempo, entonces tengo 1 minuto más. Al final quiero decir que sí, Israel trabaja con México sobre el asunto de ciberseguridad. Ofrecemos mucha tecnología israelí para solucionar sus necesidades y tratamos también de desarrollar juntos soluciones tecnológicas que puedan apoyar sus necesidades, y al final estamos todos juntos para proteger y mejorar el mundo y crear un mundo más seguro. Entonces, muchas gracias a todos. Toda rabá. Muchas gracias, señor embajador. Por supuesto que es un honor que esté con nosotros y le damos un reconocimiento de nuestra universidad. Y bueno, qué lástima que nos abandone, pero